Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy venimos con un tema que sinceramente ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente para aquellos de ustedes que siguen de cerca la vida de sus celebridades favoritas. Como ven en el título, vamos a meternos de lleno en la situación de Kerem Bürsin y, por supuesto, lo que esto podría significar para su relación, o más bien, la que se creía que era su relación, con Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes están ansiosos por saber qué está pasando, así que prepárense, porque vamos a desgranar cada detalle, desde los rumores hasta lo que sabemos de manera más concreta. Y antes de empezar, como siempre, si eres nuevo por aquí y te gusta estar al día de todo lo que rodea a tus actores y actrices turcas preferidas, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es totalmente gratuito y así no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para que te notifiquen cada vez que subamos contenido nuevo. Dicho esto, vamos al lío. La noticia, o más bien, la ola de rumores que ha envuelto a Kerem Bürsin últimamente, ha sido como un tsunami en las redes sociales y en los medios de entretenimiento. Cuando pensábamos que todo estaba más o menos estable, de repente, ¡boom!, surgen informaciones que ponen todo en tela de juicio. Y la figura central de estos rumores, como les decía, es Kerem Bürsin, y la conexión que se le atribuye, o se le atribuía, con Hande Erçel. Ustedes saben que Kerem Bürsin se convirtió en uno de los actores turcos más queridos y seguidos a nivel internacional, y gran parte de esa popularidad la consolidó gracias a la serie Sen Kalkapm, o Llaman a mi puerta en español, donde compartió pantalla y, como muchos creían, también vida, con la hermosa Hande Erçel. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla, y eso, amigos, alimentó un sinfín de especulaciones sobre una relación sentimental que, aunque nunca confirmaron oficialmente al 100%, sí que dejaba entrever con gestos, miradas y apariciones públicas juntos. Eran la pareja soñada por muchos, la que representaba el ideal de amor en pantalla y, para muchos, también fuera de ella. Sin embargo, el mundo del entretenimiento es volátil, y lo que hoy parece sólido, mañana puede cambiar. Y aquí es donde entra la parte de problemas que mencionamos en el título. Los primeros indicios de que algo no iba del todo bien surgieron hace ya un tiempo. Comenzaron a notar que las publicaciones conjuntas en redes sociales, que antes eran constantes y llenas de romanticismo o al menos de una cercanía evidente, empezaron a espaciarse. Si antes cada salida, cada viaje, cada detalle de su vida en común se compartía con sus seguidores, de repente el silencio. Y en el mundo de las celebridades, el silencio a menudo grita más que 1000 palabras. Los fans, siempre atentos, empezaron a notar las ausencias. Las fotos juntos se volvieron escasas, las interacciones en línea, menos frecuentes. Y ahí es donde empiezan a tejerse las primeras teorías. ¿Están distanciados? ¿Se han enfadado? ¿O quizás, lo que todos temían, es que hayan terminado? Este tipo de preguntas son las que hacen que los seguidores se vuelvan verdaderos detectives de la farándula. Y por supuesto los medios de comunicación, siempre ávidos de una buena noticia o en este caso, de una posible ruptura, empezaron a hurgar más a fondo. Se empezó a rumorear sobre supuestas discusiones, sobre diferencias irreconciliables, sobre la presión de la fama que podría haber afectado su relación. Algunos medios turcos y de otros países, citando fuentes supuestamente cercanas a la pareja, empezaron a lanzar informaciones sobre crisis y distancias. Hablaban de que Kerem estaba muy enfocado en su carrera internacional, en proyectos en Hollywood, y que quizás eso lo alejaba de las dinámicas que compartía con Hande. Otros apuntaban a diferentes ritmos de vida, o a intereses personales que podrían haberlos llevado por caminos separados. Y aquí es importante mencionar que en muchas ocasiones, la información que circula en los medios de entretenimiento no es del todo precisa. Hay mucho de especulación, de reporterismo basado en rumores y de dimes y diretes. Sin embargo, cuando el silencio de los protagonistas se prolonga, estas especulaciones ganan fuerza. Y en el caso de Kerem Bürsin y Hande Erçel, este silencio fue bastante prolongado, al menos desde la perspectiva de lo que los fans estaban acostumbrados a ver. La pregunta clave es, ¿qué pasó realmente con Hande Erçel en medio de estos problemas de Kerem Bürsin? Si bien el título sugiere que Kerem está en problemas, la conexión con Hande es lo que más interesa a la audiencia. Los rumores de distanciamiento o ruptura entre Kerem y Hande empezaron a cobrar fuerza precisamente porque se dejó de ver esa complicidad que tanto gustaba al público. Había quienes decían que la relación se había enfriado, otros que simplemente habían
dado caminos diferentes y que la presión de mantener una imagen pública era agotadora. Hubo un momento en particular que encendió todas las alarmas. Fue cuando se supo que Anne Derzel había sido vista en compañía de otro hombre, en un contexto que muchos interpretaron como romántico. Inmediatamente las redes se inundaron de comentarios y preguntas. ¿Era esto una señal inequívoca de que la relación con Kerem había terminado? ¿O simplemente era una amistad? En el mundo de las celebridades, una simple foto puede desencadenar miles de titulares y millones de especulaciones. Y esta foto o estas fotos fueron sin duda un punto de inflexión en la percepción pública de su relación. Por otro lado, Kerem Bürsin, en sus pocas apariciones públicas o en las entrevistas que concedía, solía ser más reservado al hablar de su vida privada. Evitaba dar detalles concretos sobre su relación con Anne y eso, en lugar de calmar las aguas, las agitaba aún más. Cuando se le preguntaba directamente solía responder con evasivas o con frases genéricas sobre la importancia de la privacidad. Y es comprensible hasta cierto punto, todos tenemos derecho a nuestra vida privada, pero cuando eres una figura pública tan expuesta, esa privacidad se vuelve un bien escaso y muy codiciado. Lo que sí es cierto es que independientemente de si estaban juntos o no, el impacto de su separación percibida o confirmada fue significativo para sus seguidores. La pareja Sen-Kalkam se había convertido en un fenómeno, y la idea de que ya no estuvieran juntos, o que hubieran tenido problemas, era una noticia que dolía a muchos. Era como si una historia de amor que habían seguido tan de cerca llegara a su fin, y eso siempre genera una sensación de decepción. Pero, ¿qué hay de los problemas de Kerem Bürsin específicamente? Los rumores no se centraban únicamente en su vida amorosa. También se habló de presiones en su carrera, de dificultades para cerrar ciertos proyectos, de expectativas muy altas por parte de la industria. Algunos decían que Kerem estaba experimentando un momento de reflexión profesional, evaluando sus próximos pasos y buscando consolidar su carrera en el ámbito internacional. Esto podría haber implicado viajes frecuentes, largas ausencias y, por supuesto, un enfoque muy intenso en el trabajo, lo que a su vez podría haber afectado su relación. Además, no podemos olvidar la intensa presión mediática y la constante atención de los fans. Ser una estrella de la talla de Kerem Bürsin significa estar bajo el microscopio 24/7. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto es analizado y comentado. Esta exposición constante puede ser agotadora y, sin duda, pone a prueba cualquier relación. Es posible que la relación con Anne, por muy fuerte que fuera, no haya podido soportar este nivel de escrutinio y presión. Hemos visto a lo largo de los años cómo muchas parejas de celebridades que se forman en plató o por proyectos similares terminan separándose debido a la intensa exposición mediática y a las exigencias de sus carreras. Es una dinámica muy común en Hollywood y también en la industria turca. La fama puede ser una aliada para consolidar una relación al principio, al compartir experiencias similares y un entorno común, pero a la larga, puede convertirse en un obstáculo insalvable. Ahora, si nos preguntamos de manera más específica qué pasó con Anne Derzel, la respuesta más honesta es que no tenemos una confirmación oficial y detallada por parte de ellos. Lo que sí sabemos es que su relación, si es que existió en el plano romántico en los últimos tiempos, pareció enfriarse o terminar. Las apariciones públicas juntos se detuvieron, las interacciones en redes sociales se volvieron mínimas y, para sorpresa de muchos, se empezó a ver a Anne en compañía de otras personas, lo que, como mencioné, alimentó aún más los rumores de separación. Hay que recordar que Anne Derzel también es una figura muy importante y querida. Su popularidad ha crecido enormemente y ella también tiene sus propios proyectos, sus propios círculos sociales y, por supuesto, su derecho a una vida privada. Es posible que la relación con Kerem simplemente haya llegado a su fin de manera natural, como ocurre en muchas parejas, y que los problemas que se rumorean sean simplemente parte del proceso de separación, o incluso exageraciones de los medios. Lo que queda claro es que la conexión entre Kerem Bürsin y Anne Derzel marcó a una generación de seguidores. Su química en Sen-Kalkam fue algo especial, y la ilusión de que esa magia trascendiera la pantalla cautivó a millones. Cuando surgieron los rumores de problemas y eventuales separaciones, fue un golpe para muchos de esos fans. Es natural que deseen que sus parejas favoritas encuentren la felicidad, tanto en su vida profesional como personal. En resumen, y para ir concluyendo nuestro vídeo de hoy, los problemas de Kerem Bürsin, en lo que respecta a Anne Derzel, se centran principalmente en los rumores de una supuesta ruptura o distanciamiento.
La falta de apariciones conjuntas, la disminución de las interacciones en redes sociales y las informaciones de terceros, a menudo no confirmadas, han sido los ingredientes que han alimentado esta narrativa. No hay una declaración oficial detallada que explique qué ocurrió exactamente, pero la percepción general es que la relación, si la hubo en los últimos tiempos, ha llegado a su fin o está pasando por un momento muy complicado. Es importante recordar que la vida privada de las celebridades es, en última instancia, suya. Y aunque nos encante seguir sus vidas y especular sobre sus relaciones, debemos ser respetuosos con su privacidad. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyándolos en sus carreras individuales y desearles lo mejor en sus proyectos y en su vida personal, sea cual sea la dirección que tomen. Y ahora, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que esta información les haya parecido interesante y que les haya ayudado a comprender un poco mejor la situación que rodea a Kerem Bürsin y su conexión con Hande Erçel. Como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creían que estaban juntos? ¿Qué piensan sobre los rumores de problemas? ¿Les sorprendió la posible separación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y en sus redes sociales para que más gente pueda enterarse de lo que hablamos hoy. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.